que echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena la arrastran a la orilla, se sientan y reúnen los buenos en cestos y a los malos los tiran. Lo mismo sucederá al final del tiempo. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Entendéis bien todo esto? Ellos le contestaron, sí. Él les dijo, ya veis, un letrado que entiende del reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando del arca lo nuevo y lo antiguo. Cuando Jesús acabó estas parábolas, partió de allí. Palabra del Señor. El tiempo en el que fue escrito el Evangelio era el tiempo de la persecución de los cristianos. El evangelista miraba cómo los miles de cristianos morían a diario. Y ellos morían en la esperanza y en la fe de que entrarían en la vida a través de la muerte, porque Dios es el dueño de toda la historia de cada vida humana. Y en ese ambiente el santo evangelista describe los acontecimientos de los últimos días. Y eso lo vemos a través de la parábola de los peces. Y habla del apocalipsis que sucedería antes de la venida del Señor. Estas palabras no tienen que... Saldrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos. Él quería describir cómo será el último día y el miedo que habría en la tierra ante lo que viene, ante lo que se avecina. La gente siempre se burlaba de Dios y de lo que es de Dios. Muchas veces parecía que Dios es silencioso y que está callado a todas las injusticias de este mundo. Pero una cosa se olvidaron, que Él es eterno, que el tiempo para Él no es un problema. Nosotros somos los que tenemos la prisa. A Él viene toda la criatura, todo el mundo y la humanidad, como un río enorme, va hacia la eternidad. No hay nadie que pueda escaparse de esa ley. Dios juzgará toda criatura, todo el género humano. El día en el que sucederá eso, nadie lo conoce, ni siquiera los ángeles. Vendrán con signos, como la Sagrada Escritura lo dice. Habrá muchas calamidades, pero ese solamente es el comienzo, dice la Sagrada Escritura. Después de eso viene lo más importante. Entonces aparecerá el signo del Hijo de Dios. Vendrán al Hijo de Dios como viene sobre las nubes con gran poder y gloria, y reunirá a sus elegidos de todas partes de la tierra. Las trompetas sonarán, esperando la venida del Hijo del Hombre. Toda la criatura se levantará, se vestirán de nuevo de carne e irán ante el juez que juzgará el mundo entero. Los ángeles del Señor reunirán esa multitud de todos los pueblos y lenguas y van a separar el mundo en dos tabores. Un tabor de los buenos y de los malos y otro tabor de los malos. Dado que el tiempo de la decisión ya habrá pasado y no habrá tiempo ya, en ese momento se conocerá quién es el Señor Dios, el dueño de todo lo que sucede en el mundo. Por eso recuerdan las Sagradas Escrituras que con la
aparición del juez llorarán todas las tribus, todos los hombres, y todos tendrán claro lo que ha hecho Dios por el mundo y cómo el mundo ha respondido al amor de Dios. Dios juzgará el mundo y será un día de gran consuelo y de la victoria final de todos los elegidos, que el juez, el Hijo del Hombre, llamará dichosos y les invitará a su reino preparado para ellos desde el comienzo del mundo. Allí estarán los mártires con las palmeras de victoria. Preferían pasar por la muerte misma que traicionar a Dios. El Señor en ese día reunirá de todas partes de la tierra a todos los testigos valientes. Ellos no pasaron por el martirio corporal, físico, pero sí que confesaron su fe valientemente con toda su vida y todo su ser. El Señor reunirá de todas partes a todos aquellos que vivieron como les había enseñado su fe. Siguieron fielmente la voz de la conciencia. Tal vez no pertenecían a la Iglesia de Cristo, pero pertenecían a ella por su deseo de pertenecerlo, y así se salvarán en nombre de Jesús. Vendrán ante el Cordero porque lavaron sus vestiduras en la sangre del Cordero, pero al mismo tiempo va a reunir ante el Juez eterno y justo a todos aquellos malvados. Ellos ya se habían condenado a sí mismos a una eternidad sin Dios. Dios confirmará, porque es justo solamente aquello que hemos escogido con nuestra propia voluntad. Cuando el juez deje de juzgar, todo será claro. Y así los dichosos y santos entrarán en el reino preparado para ellos desde el principio del mundo, y otros serán arrojados al fuego eterno. ¿Dónde nos encontraremos nosotros, hermanos? ¿Dónde nos indicarán los ángeles? Nadie podrá defendernos ni abogar por nosotros si durante la vida en la Madre de Dios y en los santos no tuvimos a nuestros intercesores y si no recurrimos a ellos. Aunque el reino de los cielos es el don más grande de Dios, la gracia pura, aún así se nos pide la condición que es apertura, conversión, la disposición al don de Dios para aceptar a Jesús. Debemos nacer de nuevo, no para esta tierra, sino para Dios y para el mundo de Dios. Y ese renacimiento en nosotros sucede por la gracia, que Dios no esconde a nadie. Es como el tesoro escondido que cada uno tiene que encontrar por sí solo, y su valor es inconmensurable. La gracia es aquella perla escondida, buscada, por la que merece la pena venderlo todo para obtenerla. Todo esto son parábolas con las que quería designarse la realidad sobrenatural a la que hemos sido llamados y por la que hemos sido creados. El hombre es el Hijo de la eternidad, está llamado al reino que Dios ha preparado desde la eternidad y donde viviremos con la Santísima Trinidad como hijos del Padre que lo ama, como hermano de Cristo que lo ha redimido. Esa dimensión sobrenatural del hombre hay que descubrirla. Hay que entusiasmarse por la eternidad de tal forma que la misma vida en la tierra tenga otro rumbo, vivir como el ciudadano de la eternidad.
En cuanto me he dado cuenta de que Dios existe, comprendí que tenía que vivir por Él y para Él. Y eso es algo que tenemos todos en común, todos los conversos y cada cristiano serio. No hay ninguna víctima, ningún sacrificio, por muy difícil que sea, que sería demasiado difícil cuando una vez el hombre se decida totalmente por Dios. Nada de lo terreno, independientemente lo valioso que sea, no se puede comprar con la perla que es encontrada en el corazón de Dios, pero está dirigida a todos nosotros. Somos de la tierra, somos del mundo, pero no hemos sido creados para ello. Hemos sido creados para algo mucho más elevado. Hemos sido salvados. Lo que creamos con nuestras manos y con nuestra mente, que sea por lo eterno y por el bien, que todo nos sirva para que nosotros crezca lo eterno. Ya San Agustín había dicho que en el mundo, estamos en el mundo y nos servimos del mundo, pero no sirvamos al mundo, sirvamos a Dios. Nuestra vida no debe pasar en el egoísmo, acumulando solo para nosotros mismos. Vivamos los unos por los otros. Todo lo que les hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, dice Jesús, lo hicisteis a mí, y no os faltará la paga. La decisión la hacemos y tomamos aquí en el tiempo, en cada momento y en el lugar donde estemos. ¿Qué es lo que escogeremos? ¿Por qué nos decidiremos? Y en ello está toda nuestra grandeza y responsabilidad, hermanos. Nosotros estamos rodeados por el misterio de la felicidad o desgracia eterna. ¿Por qué nos decidimos a diario? No nos olvidemos, nos decidimos por la eternidad. Que nuestros ojos se abran y dirijan hacia el cielo, donde están las alegrías verdaderas y auténticas, hacia el reino que está preparado para nosotros desde el principio. Merece la pena vivir solo por aquello por lo que merece la pena morir. Y merece la pena morir solo por aquello que es eterno e inmortal, y el que vive su vida así ya posee el reino de los cielos y ya vive la eternidad, que llegará a su plenitud cuando del tiempo pasemos, cuando de la vida temporal pasemos a la eterna, donde viviremos con Dios y con todos los santos. Amén.